el saludo para todo el país. Bueno, la situación en el Medio Oriente se deteriora. Israel y Hezbollah han intercambiado fuego en las últimas horas. Israel informa que sus servicios de inteligencia detectaron que Hezbollah se preparaba para una andanada de ataques contra el territorio israelí, que se estaban organizando, para atacar con fiereza a Israel. Y entonces Israel tomó la acción preventiva, dicen ellos, de enviarle unos 100 aviones bombarderos y eliminar una cantidad de enclaves militares de Hezbollah ahí en el sur del Líbano. Hay que decir que habían pasado 4 días donde se habían promediado más de 100 cohetes, es decir, no es como que tampoco Hezbollah no había hecho nada. Israel decide de manera maligna atacar. Ha habido una semana completa donde se incrementaron de 40 a más de 100 el número de ataques diarios al norte. Hay pueblos del norte, aldeas pequeñas del norte de Israel, que han sido completamente vaciadas de gente, para que tengan una idea de hasta qué punto ha estado Hezbollah, que dicen ellos mismos tienen más de 150,000 misiles de capacidad de atacar el territorio de Israel, para que no vayan a pensar que son los niños cantores de Viena que han sido atacados. Sí, Hezbollah ha estado permanentemente lanzando cohetes hacia territorio israelí, pero esos cohetes son interceptados por los mecanismos de defensa israelíes, pero ahora se preparaban para una gran ofensiva. Israel detectó eso, según los informes militares de Israel. Israel detectó eso y entonces se le adelantaron con un tórrido bombardeo sobre una gran cantidad, dicen ellos, que de objetivos militares de Hamas. Hamas respondió con unos 300 cohetes también, la mayoría de los cuales, según los informes, fueron destruidos por las fuerzas de defensa israelíes, asistidas por también mecanismos de los Estados Unidos. Pero la verdad es que la posibilidad del alto al fuego ahí en la zona del Medio Oriente, sobre todo en la zona de Gaza, se hace cada vez más difícil. Ehud Olmert, el ex primer ministro de Israel, ha dicho ayer en una declaración que Benjamín Netanyahu está torpedeando cualquier posibilidad de que se llegue al alto al fuego en Gaza, que es lo que pretende es una guerra total. En ese propósito israelí y sobre todo de Benjamín Netanyahu y los grupos radicales que gobiernan Israel, de una guerra total contra Hamas y contra todos los grupos en la zona que son apoyados por Irán. Hezbollah, como decía José Luis, es un grupo militar muy bien apertrechado, sobre todo protegido y animado por Irán, lo mismo que otros grupos de la zona. Hezbollah dijo que ellos se estaban preparando a propósito de que el anunciado ataque de Irán sobre Israel no acaba de llegar. Decían ellos luego del ataque ayer de Israel que el objetivo era que todos los grupos que son contrarios a Israel actuaran a la misma vez. Hamas, Hezbollah, los hutíes desde Yemen, todos grupos protegidos por Irán, y que el propósito era atacar todos a la misma vez. Por eso se había dilatado el ataque amplio que se pretende contra Israel. Era un problema de coordinación. Sí, era un problema de... o que ellos saben lo que eso significa, porque es que lógicamente, si todos contra uno, bueno, va a venir también la defensa de otros países occidentales, y sobre todo Irán entiende que pelear contra Estados Unidos, Francia y una serie de países que indiscutiblemente irían en asistencia de Israel no sería fácil. Por eso ha sido un poco difícil la coordinación para atacar todos a la vez. En el caso de Venezuela, hoy está convocado para las 10 de la mañana Edmundo González Urrutia por la Fiscalía de Venezuela. Lo están acusando de cualquier cantidad de cosas, delitos graves,
Y él sabe que si se presenta, el propósito es apresarlo y lo van a apresar. Parece ser que él no va a atender al llamado y lógicamente van a salir a perseguirlo. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, que según la Constitución son totalmente independientes y que no pueden plegarse a ningún personaje ni a ninguna actividad política, ayer emitieron una declaración. Dicen que apoyan de manera absoluta lealtad y subordinación a Nicolás Maduro. Dicen ellos que tras la validación de las elecciones o del supuesto triunfo de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia de ese país. La Constitución de Venezuela, en su artículo 328, señala que las Fuerzas Armadas de ese país son una institución esencialmente profesional, sin militancia política, que está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de la persona o parcialidad política alguna. Por encima de esos preceptos constitucionales, ayer en su comunicado, las Fuerzas Armadas de Venezuela dicen que acatan de manera absoluta y categórica la decisión de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que confirma los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Definitivamente que las protestas en las calles van perdiendo fuerza. Lo que está definitivamente planteado en Venezuela es que Nicolás Maduro se las ha arreglado para mantenerse en el poder con el concurso de todos los estamentos que están señalados para tomar decisiones en ese país, comenzando por el Consejo Nacional Electoral, pero siguiendo por el Congreso, pero siguiendo por el propio Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas. Con un andamiaje de ese tipo, es muy difícil que a Maduro por la vía pacífica se le pueda sacar del poder. Si no interviene una acción de algún tipo de fuerza, definitivamente lo que está planteado para Venezuela es llegar y convertirse en lo mismo que es, por ejemplo, Cuba o que es, por ejemplo, Nicaragua. Un régimen totalmente totalitario que se va a mantener ahí por mucho tiempo, porque con golpes de calle, las protestas de la ciudadanía va a ser muy difícil, aunque hay que ver todavía qué niveles de presión efectiva pueden ejercer los organismos internacionales que se han estado pronunciando, porque la verdad es que si usted sale a buscar entonces la reacción internacional, con la excepción de Lula, de Petro, de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que siguen reclamando que se presenten las actas, pero sin ejercer ningún otro tipo de presión sobre Venezuela, lo que son Estados Unidos, la Unión Europea, España sobre todo también, bueno, pues insisten en que lo que debe hacer Nicolás Maduro es presentar las actas, algo que definitivamente ya no va a ocurrir. No van a presentar ninguna actas y en Venezuela se encamina ese país hacia la cubanización y hacia los niveles indescriptibles de control que tiene Daniel Ortega allá en Nicaragua. El caso de Estados Unidos, la convención demócrata apuntaló las esperanzas de Kamala Harris y de los demócratas de mantener la Casa Blanca en el 2024. Las recaudaciones económicas van viento en popa. 540 millones de dólares ha recaudado la campaña de Kamala Harris desde que Joe Biden se bajó de la candidatura y le dio paso a ella. Solamente después de la convención se han recaudado alrededor de 82 millones de dólares según los últimos informes. Las encuestas le siguen favoreciendo. Hoy se publica una nueva en el estado de New Hampshire. Dice que para ese estado Kamala Harris ha logrado también superar a Donald Trump. Y la ventaja se ha ampliado incluso 51% contra un 44% para 7 puntos de ventaja. Eso es en el estado de New Hampshire.
7 puntos de ventaja. Otra encuesta de Gallup dice que en términos de la favorabilidad entre el electorado norteamericano, Kamala Harris ha logrado superar por 2 puntos a Donald Trump, 44% contra 42%, en términos de favorabilidad, dice la encuesta Gallup. Realpolitik, este portal que mide lo que es el promedio de las encuestas nacionales en los Estados Unidos, dice hoy que Kamala le mantiene una ventaja mínima de 1.6% de ventaja sobre Donald Trump en el promedio de todas las encuestas. Kamala Harris llega a la candidatura demócrata, es la segunda mujer en el Partido Demócrata que alcanza la candidatura presidencial por ese partido. La primera, Hillary Clinton, en el 2016. Kamala Harris, desde mi punto de vista, llega en una posición mucho más favorable que Hillary Clinton a la candidatura demócrata. ¿Por qué? Bueno, Hillary Clinton tuvo que enfrentar una fiera lucha con Bernie Sanders en las primarias del 2016 para lograr alcanzar la candidatura. Ahí participaron unos 6 aspirantes, pero la mayoría se retiraron y quedó una lucha entre Hillary Clinton y Bernie Sanders que se mantuvo prácticamente hasta los días finales de la primaria. Tuvo que intervenir la Dirección Nacional Demócrata para convencer a Bernie Sanders de que se retirara y le diera paso a Hillary Clinton, lo cual él hizo atendiendo a esos llamados, pero sobre la base de unas negociaciones en las que Hillary Clinton se comprometía a incluir en su programa de gobiernos las agendas, varias de las agendas progresistas de Bernie Sanders y de los sectores progresistas del partido. O sea, tuvo que negociar con Bernie Sanders para lograr finalmente alcanzar la candidatura y conseguir que ese precandidato del estado de Vermont se pronunciara en favor de ella. En el caso de Kamala Harris, llega sin ninguna resistencia a la candidatura e incluso la consigue por prácticamente aclamación de todo el Partido Demócrata, que fue lo que ocurrió en el día final de esa convención el pasado jueves. En la mañana de hoy un memo de Jen O'Malley Dillon, que es su manager, dice que la cantidad ahora, sumándole los 82 millones del fin de semana de la convención, suben a 540 millones. 540 millones, eso es lo que se ha recaudado desde que ella entró en la candidatura, en el mes desde que ella entró. Y desde la convención hasta esta fecha se han recaudado, decían hasta ayer, unos 82 millones de dólares. Donald Trump en el mismo periodo ha recaudado unos 238 millones. O sea que prácticamente lo ha duplicado. Yo creo que la lucha ahora, Donald Trump, sus asesores principales, le están diseñando un discurso para que él intervenga en otros temas y no exactamente en lo que ha estado manejando en estos días de campaña, que definitivamente no le están haciendo efecto a la candidatura de Kamala, aunque insisten los especialistas en que lo de Kamala ahora mismo es una especie de luna de miel, a propósito de que es la que está de moda, que eso podría cambiar, pero de la misma manera podría también no cambiar, como están esperando la gente de Donald Trump. La lucha ahora se va a centrar, al parecer, en la conquista del voto latino, que aparentemente, según los especialistas, podría ser decisivo en las próximas elecciones. Mientras tanto, todo favorece en este momento positivamente a Kamala Harris. Llévatelo, Cundo.